En comunicación con Juan Pablo Costa, que es sociólogo, maestrado en Sociología Económica e investigador del CEPA. Juan Pablo, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿cómo estás evaluando esta dura medida del gobierno? ¿Era necesaria? ¿No? ¿Y qué puede pasar de acá en adelante con la divisa, con el dólar, con la economía, con las reservas? Mira, yo creo, primero que nada, era una medida que era esperada, sí, que era previsible, incluso nosotros lo veníamos alertando la semana pasada, que era algo muy, pero muy probable que se endurezcan los controles de cambios a partir del día lunes, fundamentalmente no por un tema electoral, esto no está vinculado a que haya ganado tal o cual candidato, sino a lo que veníamos viendo desde las PASO, que era, bueno, todavía desde más atrás, pero con mucha más fuerza a partir de las PASO, que era un muy fuerte drenaje permanente, cotidiano de reservas del Banco Central. A tal punto que el Banco Central, desde las PASO, hace muy poquito las PASO, te digo desde el año pasado, desde hace un mes y medio, más o menos, 2 meses, perdió 1/3 de las reservas totales que tenía en dólares, con lo cual la verdad que la situación en términos de pérdida de reservas no era sostenible, no te digo en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, con lo cual era evidente que se iba a imponer una medida de este tipo, que obviamente no la tomaron antes de las elecciones para no complicar sus chances electorales. Bueno, ahí sacrificaron los recursos de los argentinos para tener... En términos institucionales fue una enorme irresponsabilidad y además, fue de alguna forma financiar la campaña del oficialismo con los fondos de las reservas del Banco Central. Prácticamente podríamos decir que en solo 2 meses la campaña del oficialismo costó casi 20.000 millones de dólares. Sí. Fue lo que perdió el Banco Central en estos meses, en estas semanas después de las PASO. Juan Pablo, hoy Guido Sandleris, no sé si relativizó o minimizó, me da la sensación a mí, estos 22.000 millones de dólares perdidos desde las PASO, que lo dividió en 3 partes. Dijo, uno, es para pagar dólares que salieron, otro es para pagar deuda, y recién una tercera parte es para aquellos ahorristas que han comprado dólares. Como que no, me dio la impresión de que relativizó esa idea. Sí, es una cuenta bastante arbitraria la que hace, porque además incluso él dice, contemos solamente desde el día que se estableció la restricción, a la compra de moneda extranjera, estos famosos 10.000 dólares en adelante. Pero todo el periodo anterior también vos tenías un drenaje de reserva. Claro. De forma así más global, de conjunto, y entre paréntesis, un drenaje de reservas producto del retiro de depósitos es parte del mismo fenómeno, de la misma crisis, ¿sí? No es que la gente de pronto saca los dólares porque, no sé, surgieron oportunidades de inversión y no de invertir. O sea, tanto si lo sacan es por desconfianza y demás. Claro. Es el mismo fenómeno, ¿sí? De conjunto, el problema acá es que, por lo menos, hay una política que se ha venido implementando en estos últimos años en términos generales que está implosionando, ¿sí? O ha implosionado. En ese marco, obviamente, que el gobierno y el Banco Central se va a ver obligado a tomar medidas drásticas. Entonces, digo esto porque a veces me preguntan, ¿es bueno o está bien la medida de la restricción de 200 dólares? Y la verdad es que no es una medida que ningún gobierno quiera tomar nunca. Pero es cierto que ante este escenario no era sostenible no tener ningún tipo de control de cambios. Yo quiero hacer una aclaración porque los controles de cambio que había previos al día de hoy eran controles bastante exigentes con las personas jurídicas, con las empresas, que prácticamente no podían dolarizarse. Obviamente se les habilitaba la compra para importaciones, para pago de dividendos, pero no podían dolarizarse libremente. Pero era extremadamente permisivo con las personas físicas. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el tope que se estableció, como todos sabemos, era de 10.000 dólares mensuales por persona. Estamos hablando de 600.000 pesos por mes. O sea, se habilitaba a personas que puedan comprar 600.
no estamos hablando de pequeños ahorristas, creo que a nadie le sobran 600 No, mil pesos. claro, no. Con lo cual, ahí yo, digamos, para que ustedes se den una idea, durante el mes de septiembre, solamente el 11% de las personas que compraron dólares compraron más de $5.000. El resto compró menos de $5.000. O sea, solo el 11%. Ahora, ese 11% explica casi más del 60% de la venta total de dólares. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Una pequeña parte de los que iban a comprar dólares compraban más de $5.000, pero entre todos ellos se llevaban mucho más de la mitad del total de ventas. De alguna forma se estableció un tope muy alto para no complicar electoralmente las chances del oficialismo, y hoy terminan bajando a un tope quizás hasta extremadamente bajo, porque la verdad que $200 es realmente bajo, es un tope muy bajo que han establecido. Sí. Juan, ¿qué tal? Adrián González te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Con respecto a, bueno, ya tuvieron una reunión hoy, esta mañana, Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Considerás necesario que el grupo, digamos, el entorno económico que maneja el presidente electo se tenga que juntar con quienes manejan la economía hoy en día para esta transición y para que no sea tan drástica, digamos, la situación económica hasta el 10 de diciembre? Sí, yo creo que es deseable, o sea, si se juntan siempre va a ser algo mucho mejor, porque la verdad es que en términos también de responsabilidad institucional, tanto del gobierno como de las autoridades del Banco Central, estamos hablando de un gobierno saliente, ¿sí? Y de un conjunto de autoridades del Banco Central. Digo eso porque teóricamente no son parte del gobierno, ¿no? Las autoridades del Banco Central, aunque en los hechos sí, también son autoridades que aplican un modelo, una política monetaria que es una política monetaria de alguna forma saliente, con lo cual es coherente y es lógico que haya reuniones y que haya un intercambio y que haya, por decirlo de alguna forma, una suerte de supervisión, si se quiere, una aceptación de las políticas económicas, ¿no? De parte no en términos formales, porque lo que hay que plantear claramente es que las autoridades siguen siendo, o sea, el gobierno sigue siendo de Mauricio Macri y todos sus funcionarios, y esto, digo, es claro, porque cualquier tipo de medida, entre ellas, por ejemplo, esta restricción, no está claro que se haya tomado de acuerdo con el candidato, con el presidente electo. Con lo cual siguen siendo, o sea, en términos de responsabilidad institucional y política, siguen siendo totalmente del gobierno que está en funciones. La pregunta, Juan, es ¿qué va a pasar después de que todo esto se levante? Porque estas medidas tengo entendido que es hasta después de que asuma el nuevo gobierno, o sea, con lo cual digo, de golpe o las tiene que continuar el nuevo gobierno o las levanta, pero si las levanta sería una hecatombe económica, ¿no? Sí. Bueno, no necesariamente, pero sí es cierto que hoy en día, por lo menos pensar en general, este tipo de medidas de restricciones son fáciles de tomar y difíciles de salir, de levantar, claro, porque la pregunta es cómo haces para levantar esto y que no se vaya absolutamente todo al dólar al día siguiente. O a la inflación, ¿no? Que tenés el 20%, el 21% de IVA a los productos que... No, pero además yo te digo una cosa, es probable que lo que vamos a ver en estas semanas, hasta fin de año, con el producto de estas restricciones, es un aumento. O sea, en primer lugar lo que vamos a ver es una medida de alivio en términos del dólar oficial que se va a mantener controlado, como de hecho ya estamos viendo hoy. Esos productos, porque vos estás regulando la demanda, o sea, la estás pisando, porque no permitís comprar más de $200, por lo tanto no puede haber mucha demanda. Ahora, eso en un primer momento. En un segundo momento, la brecha con el dólar, con los distintos tipos de dólar paralelo se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque en general todas aquellas personas u empresas que quieran dolarizarse o que quieran hacer lo que se denomina formación de activos externos, van a tener que utilizar alguna otra cotización, es decir, tanto ir a un acuerdo y utilizar el dólar blue como comprar por liquidación y demás. Es decir, que toda la demanda que vos tenías en el mercado oficial, una parte de esa demanda se te va a trasladar al paralelo y por eso te va a subir más el precio del paralelo. Sí, claro. Es decir, ahí vos vas a tener un aumento de la brecha, ¿sí? Con lo cual,
cuando vos tenés una brecha muy grande entre el oficial y el paralelo, claro, ahí es cuando también es muy difícil levantar después las restricciones. Claro. Sí, porque inmediatamente todo el mundo va a salir a comprar, o algo que, bueno, ahí hay que evaluar el momento, pero quizás tengas que devaluar y al mismo tiempo sacar la restricción, en fin. Es complicado de plantear porque como están las cosas hoy, plantear cuál puede ser el escenario de acá a 3 meses es futurología. Sí, sin duda. Juan, ¿y las medidas económicas que se tienen que tomar solamente pasan por el control cambiario? Es cierto, digamos, que tenemos una economía dolarizada, pero ¿qué otras medidas podría tomar el gobierno mientras tanto? Y, por ejemplo, en el caso de las LELIC, ¿qué hay que hacer después? ¿Hay que desarmarlas o no? O ahora, ¿no? O ahora, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que gran parte acá hay uno de los problemas políticos, si se quiere, que gran parte de las medidas, bueno, que yo considero que hay que tomar, pero que además, más allá de lo que diga yo, que en definitiva no tiene ninguna importancia, gran parte de las medidas económicas que planteó el presidente electo son medidas que van en contra del ADN, pues vamos a decirlo así, del oficialismo actual, claro, ¿sí? Claro. Con lo cual está en duda si no van a tomar, si son medidas que van a tomar, pero yo creo que ahí tiene mucho más que ver con lo siguiente, con ir a un proceso de reordenamiento de los precios relativos de la economía, fundamentalmente apuntando a dos cuestiones: a desdolarizar los principales precios de la economía, que son los que forman el resto de los precios, digamos, o sea, los precios formadores. ¿Y cómo desdolarizás, discúlpame Juan, cómo desdolarizás el precio de la carne o de los alimentos poniendo retenciones? De otra manera, claro. Sí, poniendo retenciones o cupos a la exportación. Es de hecho, digamos, las retenciones, además de tener un fin recaudatorio, digamos, o sea, que le sirven al Estado por ese lado, cumplen una función muy importante en términos de desacoplar los precios internos con los precios internacionales. Al dólar, claro. Al dólar, no, o sea, no solo al dólar, sino también al valor internacional. Claro, a la fluctuación. A veces, por ejemplo, aumenta mucho el precio de la carne o de algún grano en el mercado internacional y eso automáticamente repercute en el mercado interno. Bueno, entre paréntesis, lo hemos visto este año con el aumento de la harina de forma dramática, así que tiene que ver con el aumento del trigo. Así que esa es una primera política, retenciones, y eso de esa forma lo que vas a hacer es abaratar en términos relativos el precio de los alimentos. Claro. Y el segundo precio, o la segunda batería de precios fundamentales son los servicios públicos, sí, que tienen un impacto obviamente en el bolsillo del consumidor muy fuerte, especialmente en términos relativos los que más gastan en alimentos y servicios públicos son los más pobres. Sí. O sea, los que gastan mayor proporción de su ingreso, pero además son precios muy importantes en la conformación de otros precios, porque es un costo muy importante para, por ejemplo, para las pymes, las pymes, por ejemplo, industriales, el gas, la electricidad, cualquier comercio, todos sabemos que tiene un costo también importante en términos de servicios públicos, con lo cual todo eso se va trasladando en la cadena. Nosotros lo que fuimos viendo en estos años de muy alta inflación es que no fue una inflación por demanda, por aumento de la demanda como podía ser antes, en donde los precios aumentaban pero porque había mucho consumo, sino que era una inflación por aumento de costos, fundamentalmente los costos regulados, que por impericia del gobierno, ¿no? Por impericia del gobierno. Sí, no sé si impericia, porque de alguna forma ellos lo planteaban, digamos, ellos, acá hay hasta un debate, si se quiere, teórico, que ellos dicen que en la medida que vos dolarizás van a venir más, mejorar los precios para las empresas, digamos, mejorar la rentabilidad y van a venir más inversiones y se genera una suerte de círculo virtuoso en donde va a haber más producción de energía. Bueno, pero eso no ocurrió. Quedó en un discurso eso. Sí, exacto. ¿Cómo reaccionaron hoy los mercados ante el resultado ayer de las elecciones, teniendo en cuenta que además la semana pasada había una incertidumbre en cuanto a los precios a futuro? Bueno, mucha gente también comprando dólares. Sí, ahí yo creo que no había mucha incertidumbre en realidad, sino que lo que había era mucha certidumbre, no incertidumbre, que se iban a endurecer los controles cambiarios producto de lo que veníamos hablando, producto fundamentalmente de la caída, pero realmente muy marcada de las reservas del Banco Central en esta semana. En términos generales, el mercado ya había descontado la victoria del Frente de Todos
es decir, que no había miedo o incertidumbre en el sentido de que podía llegar a ganar de frente de todos, que es menos amigable a los mercados, sino que ya todo el mundo sabía que eso es lo que iba a ocurrir, con lo cual no afectaba mucho a los precios. En general, toda la volatilidad que tuvimos la semana pasada en términos de dólar futuro y en términos de la cotización oficial del dólar, tuvo que ver un fuerte proceso de dolarización, previendo que se iban a incrementar los controles y que a partir de hoy, como efectivamente sucede, no iban a poder dolarizarse. ¿Qué cosa podría complicar al gobierno de Macri de acá al 10 de diciembre en materia económica, ¿no? ¿Qué hay, vencimientos o qué otra circunstancia que vos visualizás podría complicar seriamente, no solo al gobierno, sino a todos nosotros, ¿no? Sí. Yo creo, mira, vencimientos, la verdad que la mayor parte de los vencimientos se patearon en el reperfilamiento forzoso que se hizo hace poquito, especialmente las letras en manos de tenedores institucionales, con lo cual por ese lado me parece que está relativamente tranquilo, ¿sí? Yo creo que lo más importante es en este momento en términos de volatilidad es lo que puede llegar a afectar, digamos, la estabilidad macroeconómica es un aumento desmedido de la brecha entre los tipos de cambio oficial y el tipo de cambio, los distintos tipos de cambio paralelos. Claro, claro. Porque ese aumento desmedido lo que va a hacer, ese aumento desmedido de la brecha, lo que va a hacer es sí, a eso iba, dos cosas. Primero, va a poner mucha presión devaluacionista hacia el tipo de cambio oficial. O sea, en la medida que vos imaginate, vamos a ponerlo así bien gráfico, si vos tenés el tipo de cambio oficial en 60 y el blue lo tenés en 62, bueno, es relativamente... Claro. Vos suponés casi intuitivamente que mucho más no va a subir el oficial, ¿no? Porque si el otro está en 62, bueno, por ahí te sube 50 centavos. Ahora, si vos tenés el oficial en 60 y el blue en 80, vos asumís que en algún momento, más tarde o más temprano, el oficial va a llegar a 80 o más. ¿Sí? Es decir, siempre el oficial tiende a alcanzar en algún momento al blue. Por eso se genera toda esa presión que todo el mundo se intenta dolarizar. Bueno, y el problema es que eso es, además, primero que se empieza a pasar a precios y segundo que las empresas empiezan a utilizar el dólar blue o algún otro tipo de dólar paralelo para formar los precios y para remarcar y formar los precios. Entonces eso se te va todo a precios de inflación y ahí sí tenés un problema, ¿no? Claro, y todavía hay que sumarle la inflación que viene acarreándose, que todavía no se trasladó del todo, esto en precios mayoristas y en minoristas, ¿no? Todavía falta una parte de todo eso. Sí, de hecho lo que fue o sea, no nos olvidemos que cuando hace mucho hablábamos de un dólar a 42, se había estabilizado a mediados de año en 42 y ahora estamos en 63, 64, claro. O sea, es realmente muy fuerte en muy poco tiempo, ya incluso o sea, hasta el viernes no se había trasladado totalmente la inflación, un poco lo que decías vos recién. En agosto solo una partecita, porque las pasos fueron a mediados de agosto. En septiembre fue mucho más fuerte y en octubre probablemente sigan la misma tónica, quizás un poquito más desacelerado, pero en el caso de que ocurriera esto, que se empieza a incrementar mucho la brecha, lo que vamos a ver es una nueva aceleración de la inflación hacia fin de año. Encima, diciembre, la inflación es que estacionariamente diciembre es uno de los meses habitualmente con mayor inflación. Sí, sin duda. Bueno, Pablo, te agradecemos la comunicación, y bueno, por favor. Esperemos que sea una transición ordenada, tranquila, ojalá, por lo menos. Para todos nosotros, sí. Gracias, hasta otro momento, Pablo. Hasta luego. Juan Pablo Costa, sociólogo y maestrado en Sociología Económica.